Bueno, y damos gracias a Dios porque estamos una vez más acá, la semana número 9. Seguimos estudiando nuestra gerencia cristiana y sobre todo con el perfil de poder ayudarnos a desarrollar las capacidades que Dios nos ha dado como líderes a fin de poder ser responsables y poder llevar al máximo el ministerio que Dios nos ha encargado. Hoy vamos a seguir hablando sobre las responsabilidades básicas que tiene un gerente, las responsabilidades básicas dentro de nuestra tarea pastoral, ministerial. Y vamos a tocar el tema de la resolución de conflictos. Es una de las cosas que más atención tiene que tener de nuestra parte porque el conflicto es parte de la vida y el conflicto siempre va a estar presente en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que recordar y entender que el conflicto no necesariamente va a ser malo, aunque su origen es malo. Si vemos lo que dice la Biblia, Mateo 15, 18 y 19 y Santiago 4, 1, los conflictos, las divisiones vienen ¿de dónde? De nuestros deseos, de nuestras pasiones, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones que batallan dentro de nosotros. La naturaleza del ser humano es poder tener pasiones y deseos que, si no son controlados, van a conllevar conflictos. Y tenemos deseos exigentes donde queremos que todo el mundo haga las cosas a nuestra manera. Tenemos deseos condenatorios cuando señalamos y acusamos a alguien. Tenemos deseos distorsionados, es decir, tanto es nuestra envidia, nuestros celos, nuestras pasiones desordenadas que vemos las cosas a nuestra manera. El origen de todo conflicto es el egoísmo de cada individuo, porque el conflicto en sí no necesariamente tiene que ser malo, porque vamos a ver que el conflicto se trata de situaciones donde dos o más personas están en posiciones distintas, en un desacuerdo, porque sus intereses, sus necesidades, sus deseos o sus valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde juega un papel muy importante las emociones y los sentimientos, como lo acabo de decir, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función de cada uno en su actitud y cómo puedan procesar la resolución del conflicto. El conflicto es una oportunidad. Cada vez que hay intereses encontrados, cada vez que hay una posible incompatibilidad, donde las necesidades o los deseos no son los mismos, entonces nosotros podemos, según el tratamiento que se le dé al conflicto, como lo dice la palabra, vamos a poder tener resultados de bendición o vamos a tener literalmente una destrucción. Recuérdense que el Señor Jesús nos dio ejemplo y nos insta a poder pagar bien por el mal recibido, a poder no odiar a nuestro enemigo, a más bien a amarlo, es decir, a tener relaciones sanas. Nos dice también en Mateo que si vamos a presentar nuestra ofrenda al altar y recordamos que alguien tiene algún resentimiento o algo contra nosotros, debemos dejar la ofrenda e ir al altar y buscar la solución. La naturaleza de la vida cristiana es paz. Bienaventurados son los pacificadores, dijo el Señor Jesús. Nosotros necesitamos procurar tener la inteligencia que viene de Dios para poder resolver estas posibles situaciones de conflicto. Y al resolverlas, repito, pueden llegar a ser de bendición. Entonces, un conflicto es solo intereses encontrados o necesidades no satisfechas con distintas perspectivas o emociones y sentimientos afectados que levantan sus pasiones uno contra el otro por algún tipo de desacuerdo. Mientras más personas están involucradas en un conflicto, es más difícil la resolución, pero no imposible. Así que necesitamos ir entendiendo. Entonces, si queremos repasar el conflicto, es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en una confrontación, en una oposición. Y aquí se le da un poco más de matiz de confrontación, porque no necesariamente cuando hay intereses encontrados o cuando no están de acuerdo, tiene que haber una confrontación. Ahora, debe haber una confrontación a la situación, no uno con otro. Entonces, tú y yo como líderes, tú y yo como encargados y responsabilizados por Dios para poder llevar una grey o poder impulsar una organización cristiana, un grupo de personas, una iglesia, un ministerio, un discipulado, tenemos que tener la sabiduría para poder diagnosticar adecuadamente cuál es el conflicto con el que nosotros estamos tratando. Porque a veces nos impresionan o nos llama demasiado la atención las
evidencias del conflicto, que solo son algunos matices que se dan a conocer. Son ahí solamente, es algún poco de lo que ya son los resultados de un conflicto, pero ¿qué lo origina? Como bien lo veíamos en los pasajes anteriores de Santiago y de Mateo, es la vida interior del individuo, esa reflexión personal, esos deseos ocultos. Entonces, de repente tú dices, están peleando por un vaso de agua, pero no es el vaso de agua el que causa el conflicto, son los deseos de cada uno de ellos de tener el agua y por qué cada quien la quiere tener. Es muy importante que nosotros podamos aprender a diagnosticar adecuadamente, a identificar con qué estamos tratando. En todo este proceso, nosotros vamos a tener también que aprender a identificar las reacciones que comúnmente se presentan ante el conflicto. Hay personas que actúan ante el conflicto con una actitud totalmente distinta. Hay algunos que les gusta afrontarlos con la idea de confrontar para atacar y hay otros que huyen. Y hay una tercera opción que es la adecuada, que es la de la resolución. Entonces ni atacamos ni huimos, sino que solucionamos. Para eso, Ken Sander y otros que han estado escribiendo hace mucho tiempo atrás con lo que es el Ministerio de los Pacificadores, diseñaron esta imagen que ellos le llaman la loma resbaladiza, donde vamos a encontrar allí cuáles son las posibles reacciones más comunes que las personas tienen ante el conflicto, lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar cuál es el conflicto primero, para después ver cuál es la actitud que esta persona está teniendo en cuanto al conflicto y entonces así definir cómo llevarlos al bienestar. Si ustedes ven acá la lámina, se van a dar cuenta que esta ladera resbaladiza lleva su nombre, o loma resbaladiza lleva su nombre, porque si el individuo está parado acá en la parte superior, está fijo, está tranquilo, está estable. Pero a medida que se va acercando a un lado, a un extremo o al otro, va a caerse. Por eso se le llama resbaladizo, va a caerse. Las actitudes aquí reflejadas hablan entonces de esa posibilidad de caer. Por ejemplo, veamos lo que hacen las personas que están más inclinadas a escapar. De este lado tenemos acá en este celeste respuesta de escape, que solamente no es la paz verdadera, sino es una simulación de la paz, es huir. Y vamos de la menor a la más difícil. Primero es la negación, cuando la persona no acepta el conflicto, solamente trata de ignorarlo, ¿no? Pero no ignorarlo adecuadamente, porque aquí vamos a ver, y al lado está pasar por alto, que realmente es ignorar, es decir, no voy a tomarte en cuenta ese conflicto, esa ofensa, perdón, sino aquí la negación es decir, no ha pasado nada, no ha pasado nada, nada me está molestando, nada me está inquietando, todo está normal. Entonces es no querer ver el conflicto. Eso no ayuda, porque aunque trae una paz breve en el momento, no hay sanidad. Entonces a lo largo del tiempo va a haber una reacción, porque ahí va acumulándose la ofensa y el dolor. Otra acción de escape o de simulación de paz es literalmente ahora la huida. Es cuando el individuo entonces quiere dejar la oficina donde trabaja, quiere dejar el empleo, quiere no pasar más por allí, no visitar más a esa persona, no quiere encontrarse con el individuo con el que ha tenido un conflicto. Esa actitud también es sumamente inmadura, porque no soluciona, solo congela las cosas. No hay una confrontación para restaurar, sino que solo hay un deseo de escapar. Y la huida no ayuda, porque quedan las cosas inconclusas. Entonces cuando pasen 15 años y se vuelvan a encontrar, allí vuelven a surgir todas las emociones, todos los dolores, todas las molestias, y apenas hay que volver a comenzar a trabajar en ese conflicto. No podemos entonces huir. Ahora el extremo máximo de la simulación o del escape es el suicidio. Es cuando la persona dice no quiero seguir viviendo debido a este conflicto que estoy viviendo, debido a esta ofensa recibida, debido a cómo me siento. Se centra plenamente en lamentar lo que le ocurre, en el dolor de la circunstancia, y entonces opta por quitarse la vida. Son las situaciones extremas de escape. Las repito, negación, que es no querer aceptar que la ofensa existe, que el conflicto es real. Huida, que es cuando se opta es por no conversar más, no enfrentar más, no hablar más con la persona que te ofendió. O suicidio, cuando la ofensa la internalizas al punto tal de que sientes que la única solución es quitarte la vida. No está dentro de lo adecuado ninguna de estas opciones de escape.
Ahora veamos el otro extremo. El otro extremo es el extremo agresivo, que ya no es buscar la paz, este era tratar de simularla, pero no es una verdadera paz, es una paz hipócrita. En este lado no hay intención de paz, sino que hay intención de guerra. Es cuando se rompe la paz, son las respuestas de ataque. Entonces vemos otra vez la agresión, el litigio y el asesinato. La agresión, litigio y asesinato. La agresión, su palabra mismo lo dice, cuando ya hay actitudes no solo de haber recibido una ofensa, sino de devolver la ofensa. Es la venganza, es el actuar para aplicar algún tipo de malestar. Ya es una acción de venganza clara. En medio de eso también está el litigio, que ya no es una agresión física, sino que es una agresión verbal. Es cuando se impone la idea de hablar mal de la persona, de involucrar a otros en el pensamiento, el buscar personas que estén conmigo, el buscar personas que estén de acuerdo con mi posición y que rechacen al otro individuo. Entonces pasamos de una agresión que ya está mal, el hecho de agredir a alguien, de empujarle, de cualquier agresión física, de cualquier, no es lo idóneo, no es lo correcto. Recordemos que cuando Pedro le cortó la oreja a aquel caballero en el huerto cuando vinieron a buscar a Jesús, el Señor Jesús restauró la oreja de aquel siervo porque le dijo a Pedro, el que con la espada mata también va a ser víctima de la espada. Entonces la agresión no siembra solución. El litigio, que es cuando la persona ya es un poquito menos agresiva físicamente, se encarga del chisme, de la calumnia, del mal hablar. Eso también es agresividad, eso también es destruir la paz, no es construir la paz. Y ya vemos que entonces la expresión máxima de este extremo de la loma es el asesinato. Es cuando ya no solo quieres agredirlo, ya no solo quieres malponerle, sino que literalmente quieres matarlo. Esas dos posiciones, la de simular la paz y la de romper la paz, son las posiciones negativas que lamentablemente son comunes y están presentes en la vida de algunas personas. Ahora veamos las múltiples opciones adecuadas que hay aquí en la parte del centro, que son las que tenemos que buscar. Primero, pasar por alto, es decir, perdonar de antemano. ¿Sabes qué? Te perdono, no voy a buscar. Cuando la ofensa es posible manejarla de esta manera, es porque tienes ya un nivel de madurez, porque tienes un nivel de tranquilidad donde no vas a internalizar el dolor, donde vas a pasar por alto literalmente, ¿sabes? Esta es la ideal. Esto es cuando ya tú eres quizás a prueba de balas, ya hagas las cosas que te ocurren, tú dices, no, ya Dios pagó por eso en la cruz del Calvario, yo no voy a contarte esa ofensa como válida, voy a perdonarte y ni siquiera tienes que hablar con el individuo, tú lo haces por tu propia cuenta. Eso es milagroso, eso es restaurador con el poder del Espíritu Santo, eso es una obra de Dios en la vida. Ahora bien, cuando la ofensa te ha herido de una manera tal de que tu madurez y tu fortaleza no te permiten pasarla por alto, o a veces no es conveniente porque tú, por pasarla por alto y perdonar de antemano, el individuo que te ofende lo malinterpreta como debilidad y sigue haciéndolo, entonces hay que ir a la segunda etapa, que es la reconciliación, que es lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo, que si tu hermano pecó contra ti, ve y habla con él a solas, si no, busca un testigo y si no, la iglesia, ¿verdad? Ese es el proceso más o menos con el que esta respuesta de paz, de hacer realmente la paz, están fundamentadas. La reconciliación es la búsqueda de una conversación donde se pueden poner en la mesa los intereses reales, reconocer cuáles son las circunstancias que crean o originan el conflicto y tratar de buscar un punto de acuerdo. Luego, cuando no es posible reconciliar porque la persona no está interesada o tiene una actitud, vamos a la negociación. En la negociación, nosotros vamos a tratar siempre de buscar establecer el comportamiento que vamos a cambiar al punto de satisfacer los intereses. Literalmente, como dice el término de negociar, vamos a ofrecer algo a cambio. Vamos a decir, ok, yo estoy dispuesto acá, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? La reconciliación es más sencilla porque cuando las dos partes están dispuestas a reconciliarse, con el arrepentimiento y con el acuerdo de la mejoría y de la intención, es suficiente. En la negociación ya la cosa está más tensa, yo no solo quiero tus palabras, quiero algunas pruebas básicas de que va a haber una restauración y que esa restauración va a ser segura y vamos a poder protegerla con el tiempo. Nosotros necesitamos siempre la ayuda del Señor para cada una de estas situaciones difíciles que vivimos, y
Para ello necesitamos entonces buscar la sabiduría de la palabra del Señor, porque la negociación no puede ser fundamentada en intenciones. La negociación no puede ser fundamentada en deseos, sino que la negociación tiene que ver con asuntos cruciales que deben abordarse en el conflicto y que se deben tener términos exactos. Estoy tratando de conseguir acá para ustedes algo literal de lo que escribe el autor de este libro, que también estoy leyendo. Se llama El Pastor Pacificador, de Alfred Poirier, y él dice lo siguiente: la negociación es importante porque mientras la discusión en la reconciliación trata de las ofensas personales que conducen al conflicto, como el rencor, la murmuración, la culpa, la vergüenza y así sucesivamente, la negociación tiene que ver con los asuntos cruciales que deben abordarse en el conflicto. Lo usual es que el asunto crucial en una disputa sea el aspecto concreto, mesurable y objetivo acerca del cual las partes están de acuerdo. Puede ser el tiempo o el lugar de una reunión, los términos de un contrato, la política escrita o la práctica de la iglesia, la selección de himnos, el currículo de la escuela dominical, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a puntos concretos donde vamos a tener que alcanzar un acuerdo. La mediación es cuando no logramos ponernos de acuerdo, invitamos a un tercero que venga a ayudarnos. Ese tercero, como dice literalmente el proceso de Mateo 18, va a venir a ser testigo de lo que está ocurriendo y va a ayudarnos a conciliar, va a ser allí un mediador, mira, a tratar de buscar el bienestar. Y ahí ambos involucrados en el conflicto damos el permiso a ese mediador de que nos ayude a encontrar la paz. Eso tiene que ser un permiso concedido por ambos, porque si no va a ser otro conflicto, el imponer. Cuando ya llegamos al arbitraje, es otra vez la presencia de un tercero que está mediando, pero ahora este mediador tiene la autoridad que le damos de tomar una decisión. Es como un juez. Es cuando vienen ante el director de la escuela y dicen, mira, pasó esto, este niño ofendió a este niño, entonces el director de la escuela decide, esto es lo que vamos a hacer. Así como cuando el Antiguo Testamento nos cuenta sobre aquellos que acudían al rey Salomón para buscar solución a sus problemas. Un árbitro es el que determina la acción a tomar, el que penaliza, el que favorece a la mejor opción. Nosotros como líderes muchas veces vamos a tener que trabajar y fungir como mediadores y como árbitros. Por último, el rendir cuentas es cuando vamos a la iglesia, es cuando ya definitivamente necesitamos una ayuda de terceros, no solo del tercero, perdón, sino ampliar el abanico de esos terceros. Como dice Mateo 18, vamos a la iglesia, vamos a un grupo de concilio, vamos a un comité de restauración, vamos a buscar ahora sí el poder rendir cuentas ante una autoridad mayor que nos ayude a someternos a lo que estamos haciendo. Teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder percibir en qué posición de esta loma resbaladiza se encuentra el individuo o las personas que están en el conflicto que nosotros estamos tratando de mediar para evitar que la cosa empeore. Permítame en estos minutos que me restan hablar de estrategias básicas para la resolución del conflicto. Una vez que ya definimos cuál es el conflicto, después nosotros vamos a darnos cuenta de cuál es la posición que tiene esta persona en el conflicto, en qué actitud está tomando. Está tomando una actitud de huida o de simulación de paz, ¿verdad? En ese sentido está tratando de no solucionar realmente, o está tratando de atacar, o está tratando de hacer litigio, de hablar mal, o literalmente tiene intenciones de una agresión. O si está dentro del abanico de la parte superior de la loma que le permite buscar. Una vez que identificamos eso, entonces repasamos. Las pautas para la resolución de conflictos de una manera justa es identificar el problema, atacar el problema y no a la persona. Eso es básico. Ver cómo podemos arreglar para que la situación que está mal pueda ser corregida. Y eso no necesariamente implica que las personas involucradas son malas. Por ejemplo, cuando una madre ve que su hijo tiene el cuarto desordenado, la madre pudiera decir, tú que eres un niño inservible, que no haces nada bien, sucio, cochino, entonces ahí en vez de arreglar el desastre del cuarto, estás atacando a la persona, al niño, y eso es incorrecto. La madre tendría que decir, hijo, el cuarto está desordenado, necesitamos ordenarlo, tiene que ser hecho ya. Por favor, hazlo. Entonces ahí se atiende el problema, no se ofende a la persona. Entonces evitar palabras de ofensa, evitar acusaciones. Necesitamos aprender a escuchar sin interrumpir, es decir, aprender a tener la capacidad del dominio propio de hacer silencio.
Necesitamos también identificar los sentimientos que la otra persona tiene para poder ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Para no solo pensar en nuestras necesidades, no ser egoístas, sino ser un poco humildes y ser responsables de lo que decimos y lo que hacemos, ser cónsonos con lo que el Señor nos ha dado como una responsabilidad, ser íntegros. Si nosotros queremos ver un poquito más y ampliar el abanico, la confrontación adecuada para solucionar estos problemas que nosotros vemos, como lo dicen estos pasajes, tendría que ver entonces de esta manera: reconocer el problema, prepararse para el encuentro. Eso implica el tiempo de oración, eso implica el tiempo de búsqueda, de dirección de parte del Señor, de entender cuáles son mis necesidades, de tratar de anticipar cuáles son las necesidades de la otra persona a fin de que en la conversación podamos fluir. Si vemos lo que dice Santiago 5:16, nosotros necesitamos estar en paz con las personas. Y ahora, al momento de venir a solucionar el problema, si usted ha sido el ofensor, o cuando usted está como mediador o como árbitro, usted tiene que procurar que el decir las palabras adecuadas sea algo concreto y real. Por ejemplo, se tienen que dirigir las palabras a todos los afectados o todos los implicados. Si yo afecté a 3 personas, tengo que dirigirme a cada uno de ellos. Evitar los sí, pero y quizás. Bueno, yo hice esto, pero mi intención no era, o bueno, si hubiera sido así, o quizás, no. Asumir, admitir de manera específica. Chicos o hermanos, ustedes aquí presentes, yo quiero aceptar que cometí un error al hacer esto. Mis palabras fueron indebidas, no debía tener esta actitud. Admitir de manera específica. Luego hay que aceptar las consecuencias, porque hay consecuencias, aunque haya perdón, hay que dar la restauración. Si rompí un cristal, tengo que pagar el cristal. Indistintamente que me perdonen, que me amen, la parte adecuada del proceso de resolución del conflicto también implica una restauración de la ofensa. Luego hay que cambiar el comportamiento, es decir, ahora sí vamos a entrar en una nueva etapa donde yo voy a evitar volver a actuar de la forma indebida. Y todo eso se tiene que verbalizar al momento de conversarlo. La persona tiene que decirlo: mira, yo acepto las consecuencias, sea lo que sea que tenga que pagar por este cristal roto, yo lo voy a pagar. Yo me comprometo a no volver a hacerlo, yo tendré más cuidado de no estar actuando inapropiadamente en este lugar para no volver a romper un cristal. Después tiene que pedir perdón. Por esto yo quiero pedirte que me perdones. Perdóname, por favor. Yo sé que te ofendí, que te dolió, que te causé un mal. No deseo volverlo a hacer. Luego tiene que dar tiempo, porque aunque se cumple en obediencia el actuar correctamente, la persona a veces, según la madurez de cada quien, necesita procesarlo. Entonces a veces uno dice: bueno, perdóname, pero perdóname ya, sonríe, trátame bien, no me trates mal, quita la mala cara. No, uno tiene que aceptar, pedir perdón y darle el espacio al otro individuo para que pueda procesarlo. Algunos nunca lo procesarán, algunos quedarán con el resentimiento y con el malestar en su vida, pero ya eso es problema de ellos. Por eso la Biblia dice que en lo que nosotros dependa, tenemos que mantener la paz. Entonces, repito, cuando venimos a decir las palabras correctas, cuando venimos a buscar la paz, necesitamos dirigirnos a todos los implicados. No que afecté a 7, pero le pedí perdón solo a uno y que ya los demás sepan que yo estoy arrepentido. No, tengo que hablar con todos los implicados. Tengo que evitar excusarme con el sí, pero quizás. Tengo que ir concreto, admitir de manera específica el error, aceptar las consecuencias, comprometerme a cambiar el comportamiento, pedir perdón y dar tiempo para que la restauración ocurra en la vida de la persona, pues. Luego tengo que escuchar, tengo que negociar un comportamiento futuro si hay alguna cosa que esa persona tenga que exigirme. Mira, quisiera esto, aquello y lo otro de ti, no me gustaría que vengas más para acá. Y entonces eso son parte de las consecuencias que uno dice: bueno, pero no me perdonaste. No, es normal, así es, hay medidas que se tienen que tomar. Te puedo perdonar. Me robaste, por ejemplo, me robaste el auto porque te dejé en la casa y tomaste las llaves y te fuiste. Yo te perdono y acepto el pago por lo que dañaste o lo que hiciste, pero definitivamente yo no te voy a invitar más a la casa, pues. No te voy a invitar más a la casa porque la confianza se restaura. Y en el momento, ese dar tiempo, es dar chance de que haya una oportunidad de que tú con un comportamiento corregido demuestres que ya no va a pasar igual. Entonces no se trata de decir: tú sí eres rencoroso. No, hay que dar la oportunidad, escuchar, negociar el comportamiento y por último liberar al ofensor. Sea que tú tengas que perdonar o sea que a ti te perdonen. Esa sería la idea, el ya tener libertad y no cargar más
el conflicto encima. Entonces, resolver conflictos es esencial para nosotros, amados hermanos, sea en nuestra vida personal, nuestra vida marital, con nuestra esposa o con nuestro esposo, con nuestra familia cercana o en la iglesia, o el poder ser entonces nosotros el mediador o el árbitro dentro de la resolución de conflictos de terceros. Mi deseo es que el Señor pueda ayudarte a poner esto en práctica en tu vida, a que tú puedas pensar en qué ocasión de tu ministerio has tenido que resolver conflictos y qué hubiera sido distinto si hubieras conocido esto, si hubieras aprendido a identificar adecuadamente el problema, que es buscar entonces cuáles son las pasiones, cuáles son las emociones involucradas aquí, cuáles son las necesidades y los deseos. Todo viene de adentro, no es lo que está afuera, no es el objeto por el que se discute o la situación, sino lo que motiva el malestar en cada quien. Que tú puedas identificar cuál es la actitud natural que está teniendo el individuo hacia el conflicto, bien sea huir o atacar, o si realmente está dispuesto a hacer la paz, a la reconciliación o a pasar por alto, o en cada una de esas etapas, qué es la estrategia necesaria para poderlo hacer. Luego, llevar a cabo entonces el usar las palabras correctas con toda la descripción que te acabo de dar, te lo vuelvo a poner por acá, el dirigirse a todos, evitar las excusas, admitir de manera específica, aceptar las consecuencias, cambiar el comportamiento, pedir perdón y dar tiempo para la restauración. Escuchar a la otra persona, negociar si hay algún comportamiento futuro que esperado y acceder a dar el perdón o conceder el perdón. Con esto en mente, nosotros vamos a poder ser de bendición para muchos, porque nuestro ministerio es un ministerio de hacer la paz. Es poder bendecir al Señor, al poder traer también a otros la bendición de la restauración de las relaciones. Espero que esto sea de provecho. Dios te bendiga y bueno, seguimos en la capacitación continua.